siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Muy buenas noches, estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo desde el Inter Bogotá, un hotel en pleno corazón de la ciudad, en el centro, en la tercera con calle 20. Estamos recorriendo la ciudad con este programa y hoy tenemos unos invitados especiales para hablar de un tema especial, de lo que ocurrió en El Nogal el jueves pasado, del lanzamiento de un proyecto político hacia las elecciones de 2014. El presidente Uribe hizo un discurso histórico, creo yo, porque lanzó un movimiento, se oficializó una cosa que venía siendo muy fuerte, que era la ruptura con el presidente Santos, y lanzó un movimiento de cara a las elecciones del 14 para competir con una posible candidatura de reelección del presidente Santos, con la izquierda, si tiene su candidato en las elecciones de 2014, y aquí estamos para analizar el discurso, el proyecto, con unos invitados especiales. Cecilia López, exministra, ahora dirige un centro de pensamiento. ¿Cómo se llama ese centro? CISOE, Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico. Bueno, está muy entusiasmada con el centro de pensamiento, que claro, necesitamos muchos centros de pensamiento en Colombia. Francisco Santos, vicepresidente de la República, hoy dirige un programa de noticias en RCN Radio y, bueno, una activista de una historia muy larga, de mover ideas políticas, de mover lucha por la paz en los años 90 y ahora creo que muy jugado en la lucha política, ¿cierto? Hay candidato a la presidencia. Muy jugado en el periodismo. No dijo lo más importante, era que era candidato a la presidencia. Nos dijo precandidato. Es Uribe es el que lanza esos nombres. Bueno, estamos con Armando Benedetti, senador de la República por el partido de la U, ahora que le toca tomar definiciones, Uribe o Santos, y le toca participar en este debate. Aquí vamos a saber cómo es que se va a definir Armando Benedetti en este debate, que esto es una controversia, un debate entre amigos, pero a veces, y creo que hoy se va a poner muy picante y espero que sea muy picante este debate con este tema. Hay muchas imágenes que van a ver rodando de este lanzamiento, de esto que fue una sorpresa. Al principio se convocó como un evento para lanzar un movimiento contra el terrorismo y fue derivando y mezcló las dos cosas, fue derivando hacia una convocatoria política hacia las elecciones de 2014. Tenemos tres invitados especiales y bueno, arranquemos con Cecilia. ¿Cómo vio ese evento? ¿Cómo vio las apuestas? Esa ruptura ya definitiva entre Uribe y Santos, la proyección de Uribe con un movimiento político, los posibles candidatos que se ven ahí y los temas de debate que van a ser varios. Démosle una primera entrada, cómo vio el conjunto de ese evento, cómo vio esa proyección y luego examinamos punto por punto temas, candidatos, lo que eso implica en el panorama político. Bueno, yo creo que lo único, en mi opinión, positivo, es que por fin se destapó algo que todos teníamos en la imaginación. Todos sabíamos que detrás de todo esto había esta ambición desmesurada del presidente por el poder. A mí, mirando un poco el nombre, me parece que es de lo más antidemocrático que hemos podido ver. Porque si uno le cree a José Obdulio, en el fondo de lo que se trata es de un movimiento político que va a lanzar candidatos, lo cual está en todo su derecho, ¿sí? Pero resulta que según lo que dijo José Obdulio, hay un patrón, como decía hoy Lorenzo Madrigal Osuna, hay un patrón al que hay que obedecerle. Eso es lo menos democrático
¿Cómo se le ocurre? ¿En qué país estamos? Es decir, estamos en el siglo XXI, por amor de Dios. Entonces, me parece eso absolutamente antidemocrático y se llama como puro democrático de centro. Centro democrático. Puro centro democrático. Entonces, de puro ya sabemos que no es totalmente de centro. Me encantó la columna de Rudy Homsen que dice, no nos quiten el centro. Los centros somos democráticos, en fin, no nos gusta nada de lo que están diciendo acá. Y además de eso, me pareció muy atrevido de José Obdulio, un irrespeto a la inteligencia colombiana, y yo no sé cómo, afortunadamente Pacho, tú todavía no has dicho nada, pero me parece terrible que se acepten que, como dijo José Obdulio, tienen que obedecer al patrón. Eso es una cosa, me perdona la palabra, pero eso es mafioso, eso no es democrático, entonces eso me tiene absolutamente preocupada porque eso es subestimar a los colombianos. Y yo creo que los colombianos somos inteligentes. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Creo que eso es sobreestimar a José Obdulio. José Obdulio no tiene la vocería de un grupo, no tiene la vocería del presidente Uribe. El presidente no le ha dicho que se calle. No, pero el presidente en muchas ocasiones ha dicho que a él nadie lo representa en ese sentido. Yo creo que... es porque estaba en la mesa de convocatoria. Porque era uno de los oferentes, pero creo que centrar el debate en lo que dice José Obdulio me parece que es perder la dimensión de lo que pasó. Vea, el presidente Uribe, yo diría que junto con Núñez y con López Pumarejo creó una doctrina política. Las grandes doctrinas políticas de Colombia en los últimos 100 años son esas tres. La una nos deja la Constitución del 82, la otra nos deja el sentido social de la propiedad y la tercera habla de seguridad, confianza y cohesión social, que son tres temas fundamentales y que están orientados en una corriente política que usted va por las calles y todavía los taxistas y toda mucha gente se acuerda de eso, porque él fue durante los 8 años tan desarrollando ese discurso, y hoy hace parte de un imaginario que es una doctrina política, que es lo que él quiere y lo que quieren los uribistas y queremos los uribistas recuperar. Y yo creo que eso es bueno para el país, que en un momento dado esas doctrinas se conviertan en una corriente de pensamiento que contrario a la corriente puede ser de la izquierda o de otros sectores. ¿Pero tú crees realmente que es una corriente de pensamiento? Yo creo que sí, yo sí creo. Pero yo creo que es una corriente de pensamiento y una corriente filosófica. Pero bueno, mira, una manera de ver el supongamos Estado. que es una corriente filosófica, supongamos que tiene todo ese valor, que yo creo que mucha gente no va a estar de acuerdo, pero bueno, lo respetamos. Pero mira, al presidente Uribe le ha pasado una cosa y es que él no ha aceptado su rol de expresidente. ¿Qué hacen normalmente los expresidentes? Mira, de por sí ya son importantísimos. Este es un país donde el presidente López fue importantísimo y sigue siendo importantísimo. Entonces, ¿cuál era la necesidad de mostrar esa ambición de poder tan desmedido y sobre todo ir a atacar en vez de transmitir su experiencia como si él hubiera hecho un gobierno perfecto? Pacho puede que haya hecho lo que sea, pero no es un gobierno perfecto. No, y yo creo que él mismo lo reconoce. Y tiene todos los problemas del mundo y tiene mucha gente enredada. Entonces, ¿con qué autoridad moral viene yo no soy santista, solamente me gusta Pachu, no político, pero me parece que le está haciendo daño a la democracia. Creo que contribuye a la desestabilización. Volvamos a la primera pregunta. Lo que sucedió ese día fue, como lo hablábamos ahorita con Francisco, lanzaron un movimiento político. Un movimiento político, desde mi punto de vista, y lo voy a decir de manera coloquial, mocho, porque no tiene un candidato. De hecho, los principales o algunos de los nombres que se barajan, está Oscar Iván Zuluaga, que no lo conoce nadie, sigue siendo aguado. Está Marta Lucía Ramírez, que es brillante, virtualmente se ve bien, pero tampoco es un buen candidato. El otro está huyendo, el otro no puede porque está inhabilitado 12. Está Francisco, hasta ahora virtualmente, y de candidato iría punteando Pacho, pero es un movimiento que nace mucho. ¿Lo dice una encuesta? Lo dice una encuesta, sí, por eso. Pues estoy de acuerdo, y por eso yo no soy de la encuesta, pero lo que quiero decir es que es un movimiento que nace como mucho. Parece que tiene una gran fuerza, pero a la hora de poner la cabeza o ponerle rostro, no existe ese movimiento. Yo fui el primero, acuérdese usted, León Valencia, que dije en julio del 2011 que pasadas las elecciones de octubre, el presidente Uribe se iba a ir por la oposición. Con lo cual, yo entiendo que a Cecilia le moleste el rol del expresidente, pero Uribe siempre fue diferente presidente y como expresidente no tenía por qué comportarse igual que los presidentes, se iba a comportar también diferente. Yo prefiero el disenso que el falso consenso. A mí no me molesta para nada que el presidente Uribe se queje del presidente Santos, que Santos le conteste, eso le divierte a los periodistas, le divierte la opinión, nosotros los políticos nos
ponemos con nuestro escudo y nuestro arma para defender como actores políticos. O sea que yo no sé por qué a la gente le molesta tanto a veces, por eso lo digo, Cecilia, que porque el presidente Uribe está bien que diga lo que le dé la gana, siempre y cuando sea civilizado, sea respetuoso. ¿Tú crees que enfrentar a la fuerza? Yo estoy de acuerdo con el artículo de Marisabel Rueda, en que dice, esa parte me parece terrible, cómo incentiva una cosa tan peligrosa que es mostrar, ¿cómo lo pondríamos? Ponlo tú, que manejas mejor pero ya iba para ese tema, porque parecería entonces que es que el presidente Uribe ahora está capitalizando lo mal que le ha ido a Santos. Y empecemos, Santos ha gobernado yo con yo y se ha fregado yo con yo. Él mismo se hace sus puntos, él mismo se hace sus puntos negativos. Él se ha fregado solo. Una crisis, como también lo hablábamos con Francisco, una crisis institucional tan grande como la que hay en el país, sin que haya pasado nada grave, que no ha pasado nada grave. Y estamos peor que en la época del 8000, o peor que en los años 60. Para ordenar el debate, tiene razón, ha tenido razón el expresidente Uribe para irse a la oposición. O sea, sí es tan diferente lo que plantea Santos, lo que está haciendo Santos, a lo que plantea Uribe. Yo creo que tiene razón los dos, nadie calumnia a nadie. Ni Uribe calumnia a Santos. Yo no veo las diferencias tan profundas. Yo sí creo que son unas diferencias de fondo y ahí vuelvo a la corriente política. Primero, un tema como el de la confianza inversionista que se crea es trabajando con el sector privado. ¿Por qué? Porque parte de una creencia y es que el sector privado es el que crea la bonanza de un país. Entonces hay que darle las mejores condiciones para que en un mundo globalizado se vengan acá, inviertan. Pero espérense, porque las exenciones tienen una razón de ser. Entonces las exenciones hacen parte de una posibilidad política industrial de que los empresarios no se echen la plata al bolsillo, sino que reinviertan. Tiene un sentido económico importante. Esas exenciones no funcionaron. No, claro que sí, gran parte. No, mire, claro, yo le doy un ejemplo. Se enriquecieron más. Yo le doy un ejemplo. Avianca. Sin esas exenciones no ha podido comprar toda la flota que va a comprar, que va a generar. Es más, no hay pilotos en Colombia. Con la estabilidad jurídica. Pero usted oye hoy los pilotos de Avianca y hay mexicanos porque no hay suficientes pilotos. Pero aquí. dime una cosa, pero el usuario sigue pagando la tarifa la industria hotelera. Y Efrenovich es el único que pero mire, la industria hotelera. Bueno, muchos de los proyectos petroleros. Pero mira la industria hotelera, perdóname, crearon, en este momento hay sobre oferta y se van a empezar a reventar porque les dieron demasiadas exenciones. Todas. Pero yo te pregunto una cosa, el sector privado, mira lo que ha hecho en Colombia. En Colombia se cometió un error, yo creo que el sector privado es fundamental, sin la menor duda. Pero tú no puedes decirle al sector privado que maneje los recursos del Estado, recursos públicos, como si fueran recursos privados y maximice utilidad. Mira lo que ha pasado con el sector salud. Mira qué ha pasado, ¿dónde está la plata y la salud de los colombianos? Corrupción, la corrupción ha sido una cosa muy grave en el país. Pero espérense, porque es que yo creo que estamos mezclando cosas. Déjeme, vamos por parte, porque yo sí creo que hay diferencias profundas. Porque la pregunta era que si tenía razón Uribe estar bravo. Yo creo que sí hay grandes diferencias. Entonces, empecemos por esto, en el que venía una entrada de inversión. No se nos olvide que en el año 2002 el porcentaje de inversión con respecto al PIB era el 14, llegamos al 26. ¿Por qué? Porque se crearon todas unas condiciones, entonces la seguridad. Mira el empleo. Pero venía así, y eso es un proyecto. Y eso es, pero mira el tipo de empleo que tenemos. La inversión extranjera te va a resolver los problemas. Y me da pena ser moderador. Usted dijo que se tenía que hay una continuidad de mejora. La economía venía volando desde el 2010 y creo que Santos va con ese viento de cola. Pero espérense, le digo, entonces va para arriba. Se quitan esos incentivos de una. En medio de una crisis internacional. Se quitan, pero viene así. Pero bueno, venga, entonces se quitan esos incentivos con otro elemento fundamental, cual se le dice uno, hombre, mire, lo que hay que hacer acá es racionalizar los impuestos, es que los que no paguen, y un poco la negociación del presidente Santos con los empresarios. Yo quito estas exenciones, voy a rebajar la tarifa de renta más o menos al 27, al 26, que es lo que daban esas exenciones. Bueno, quitó las exenciones y mamola. Muchos proyectos, y uno los sentía en el sector privado, nos cambian la realidad de un día para otro, y no, es que no nos dieron. Pero eso sí no nos fue dieron posibilidad de exceso para el sector económico que tú estás diciendo le fue súper bien. No, pero y ganaron toda la plata del mundo y se enriquecieron. Pero mire, con la y ahí ¿qué ¿cuánto pasó? se mejoró la pobreza? ¿Cuánto se mejoró la desigualdad? Pacho, le cuento una anécdota, Pacho. Yo ese día jueves que estaba en el local, yo pasé por la Casa de Nariño, tras la Casa de Nariño. Entonces yo encontré a Luis Carlos Villegas. Yo le dije, Luis Carlos, ¿usted qué hace aquí? ¿usted qué opina lo del Nogal? Dijo, yo estoy aquí, en la Casa de Nariño. Luis Carlos Villegas, presidente. Como tiene que ser, porque él es el presidente de los industriales siempre. Si no está ahí, lo descabeza. ¿El presidente pierde el puesto. ¿De quién? Si Luis Carlos Villegas
No está con el presidente Pero y tiene que estar gobierno tras lo vi gobierno tras contento gobierno. con la idea económica del gobierno Santos. No, o Siempre ha sea, estado contento. ¿Cuándo lo ha visto usted en descontento? Nunca. Pero venga, pero Pero él ha pero- sido gobernista, que ese es uno de los Marco. grandes problemas de los gremios, que no son, los gremios no juegan sino a ser Yo gobiernistas. tengo un chiste que es bueno, un chiste en una realidad que es buena. Cuando hubo el problema de Mónica Lewinsky, con la guerra de Irak, con la guerra de Afganistán, usted nunca vio a Bill Gates, el hombre más rico del mundo, hablando nada de política. Y en estos países chiquiticos, ya no del tercero, sino del quinto mundo, esos tipos, todas las agremiaciones hablan de cuánta cosa hay que a nadie le importa, es una cosa bastante absurda. Usted nunca vio a Bill Gates, el hombre más rico del mundo, Nosotros hablando de estamos Mónica Lewinsky. en la Y nosotros tercera aquí, línea de estos los países industriales hablan de emergentes todo. hoy en día. ¿Cómo? Bueno, por Nosotros eso. estamos en la Pero tercera por eso, línea de los países y usted ha visto emergentes. que en Singapur el tipo de allá, los empresarios hable o opine de algo, no opinan de un carajo, en cambio aquí opina cualquier problema, les ponen un micrófono. Tienen mucho poder político, Y opinan una lo cantidad diríamos. de cosas tontas además. Bueno, pero volvamos a la pregunta volvamos inicial. a la pregunta que yo sí creo que se han cambiado las reglas del juego económicos totalmente. Había, porque creemos, y yo creo que esa es una buena manera de construir país, una relación muy cercana, gobierno, ¿Pero tú crees que sector eso da para privado. pelear Uribe Pero Santos? No, pero y Esa eso, es la pregunta y eso seria. se rompió. O sea, se rompieron las reglas del juego y empezaba a ver uno ya unos índices de crecimiento que empezaron a ser así. Obviamente, también vino la crisis internacional, etcétera, pero en ese sentido... se ha defendido por lo menos. Eso daba para esa pelea Sí, tan fea. pero yo sigo, es que Y en vamos por política- partes, vamos por partes. Por Entonces, es lo eso- primero. Es lo primero. Yo creo que el tema de cohesión social empezó a flaquear fuertemente. Además, que a todos los empresarios del campo les empezaron a decir es que todos son los paramilitares. O sea, usted, lo que oyó en el discurso era que con todo el tema de la ley de tierras no había un empresario que no fuera paramilitar. Bueno, pero ¿por qué no No, miramos? pero Pero efectivamente miremos quedó así. No, yo sé objetivamente. que no, pero el mensaje que se quedó. Es al era eso. contrario, hay 4 millones de víctimas en este país que nunca nadie les ha parado bola. Nunca les han parado bola la primera vez. Y lo tercero es No hay que, exenciones para entre ellos, otras, nada. en el tema de la salud, que es uno de los problemas porque se creció demasiado y no se generaron los ¿Quién controles. generó el problema más serio de salud? Lo generó el presidente Uribe porque tomó una decisión políticamente supuestamente muy buena, que fue la siguiente. Tú miras las gráficas y ves inmediatamente entra el presidente Uribe y decide universalizar la salud. Eso es sano, eso ¿verdad? es buenísimo. Así, pero el Pasamos señor, de una momentico, cobertura del 37 al 90. Perdóneme, pero ese modelo no se cambió y ese modelo solo podía sobrevivir si el sector contributivo, o sea, el empleo formal, financiaba el subsidio. Y todo el mundo quería quedarse en el Eso Sisbén. fue todo lo contrario. Y todo el mundo Entonces se hoy quiso quedar en tenemos el dos Sisbén. terceras partes o algo así En en el el Sisbén. subsidio. Pero El sector está pero quebrado. Pero es parte de Está la quebrado. realidad de No, este no, país. no, Y el empleador, perdóname, como ¿por qué no jamás- modificó la como ley? jamás- ¿Por qué no mire, cambió pero perdóneme, nada? como Y el empleador jamás- siempre quiere tener su No, empleado pero- como yo jamás quisiera volver a lo se del le puso sector la plata, privado. jamás se le No, puso pero digo, tanta porque plata a la esto salud. no es un tema de economía, me perdona. Él preguntó, la pelea, ¿por qué pelearon Bueno, pero Uribe que no Santos? se justifica. Y no ha Bueno, contestado, si quiero contestar. la segunda es por el tema político, porque entre otras todas las peleas que dio el presidente Santos, el presidente Uribe con el presidente Santos, entre otras la de Juan Camilo Restrepo, la de Germán Vargas, la de Rafa, muchas, Ahí sí entramos en el muchas tema que en las es. que Santos le decía a Uribe, pero si ese tipo es un demonio, miren ahí tal, y decía, bueno, listo, yo le Es que creo la tal. política es dinámica, eso es una No, frase no, de no, ustedes no, los no, no, uribistas. no, pero entonces lo primero que hace es nombrarlos. Entonces creo que ahí se genera una segunda ruptura. Buscando una buena. La tercera, La las señal relaciones es nombrar una internacionales. gente que no le gustaba a Uribe. Pero No, no, entonces- es que no le gustaba, es que el No, mismo claro. Santos lo había puesto a pelear con ellos. Pero eso tiene No, razón. no, Uribe tiene perdóneme, razón en eso, el de molestarse. presidente Yo no digo, Santos, digo que el tenga razón en las No, personas, tiene razón en para mí molestarse. eso es una desubicación de lo que es ser presidente y de lo que es ser No, expresidente. no, Yo no, creo no, que el no, presidente no, pero Uribe ese está es- borrando con los pies lo que hizo con las manos, porque no ha Yo logrado no creo- asumir yo el no- rol de no, expresidente. yo no creo eso porque yo estoy recorriendo todo el país y usted sale y lo único que la gente le dice es por favor, Uribe, Uribe, Pero Uribe. ¿quién te dice Ese eso? es- Los 4 ricos que No, se llenaron de no, plata, al mi querido, contrario, se su merced. llenaron de plata. Yo creo que eso es una, Sí, Ah. yo creo que eso es una popularidad, y hay que equivocación aceptarlo. inmensa. Ah, una pero mira, que los popularidad ricos en la se llenaron, gente. los No, ricos los se llenaron pobres, de plata. Pero y los ok. pobres. Que, No, Y pues segundo, puede el que país los más pobres desigual. también. Colombia está entre Téngale. los 5 países más desiguales del mundo. pero mire, pero Los ricos de este país, por ejemplo, Pero ese es otro dime los debate en el que azucareros, también hay tanto toda la para- plata que les dieron para los biocombustibles, toda la plata que le dieron a los La palma palmeros, africana. todo lo de la palma africana, vaya, lo vaya, de vaya ingresos usted al seguros, llano vaya. y Cacao. mire cuánto paga la palma africana a cada uno de sus trabajadores y cuánto ha generado en empleo la palma africana. Vaya. ¿Cuánto cree una Vaya, palma africana? Cada hectárea, cada No, 10 eso no hectáreas, es una sola intensivo en persona. Eso mano no de es nada. obra. Eso no, No, es no, intensivo y además en está mano de ardido obra. a 5, 10 Y años. mira lo que ha pasado con los azucareros y los ¿cómo se llaman? Los No, no, corderos. pero bueno, No, es Es al revés. En el campo, No, ese es- no. Los ganaderos todos, Mire, porque ahí están. lo que es Fedegam, lo que es cacao, lo que es banano, lo que es flores, todas las ganancias que reportan son subsidios del Estado.
No, así es. Eso no es así, pero no, Perdieron mire, muchísimo, yo creo que eso parte de la base de un presupuesto, es que uno cree que es que el sector privado es el que genera la riqueza de un país. Cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo. No, eso no es cierto. El sector privado de este país, ¿cuáles son? ¿Qué le ha pasado a la pequeña empresa? Si el presidente Uribe hubiera defendido a la mediana empresa y a los agricultores, hoy no estaríamos con los líos que se nos van a venir con los TLCs, que lo ha continuado Santos. Y ahí, por ejemplo, no tendría nada que decir. 48, vamos para eso. Eso es una continuidad. Bueno, hay una cosa. Porque era bueno con Uribe, porque no le contestaron que si la pelea era bueno con Uribe y es malo con Santos. La otra cosa es lo internacional, si hay una crítica. Otro es el tema internacional en el que también hay diferencia profunda, y creo que lo otro es el tema de la seguridad, donde usted va al llano, usted va al Guaviare, usted va al la pelea que hay entre los presidentes. Pero el presidente Santos, el presidente Uribe dijo que habíamos llegado al fin del fin, o lo dijeron sus comandantes. No llegamos al fin del fin. Él lo que dijo es la culebra sigue viva, no se le olvide. No, sí, pero él también dijo, la culebra sigue viva. Pero no está viva, está vivísima. Está vivísima. El fin del fin fue el general Padilla, y Uribe dijo, ojo, la culebra está viva, la culebra está viva, la culebra está viva, y él lo ha... Pero todo eso que tú señalas da para ese enfrentamiento tan agrio, tan fuerte, tan personal. ¿Qué es lo que quiere el presidente Uribe detrás de todo eso? La pregunta es, ¿el presidente quiere el bien del país o el presidente está contribuyendo a una desinstitucionalización, a una crisis de las instituciones? Pero ¿qué tiene de malo que haya un disenso entre los dos y se digan las cosas siempre y cuando sea civilizado? No, pero es que no es civilizado. Claro que es civilizado. Hasta ahora ha sido civilizado. No, yo no creo que sea civilizado, porque a mí no me gusta el tono. De pronto el lenguaje es diferente. Bueno, a veces el tono el presidente Uribe es muy agresivo, querido, y se le está transfiriendo a los líderes uribistas. Lo que le dicen a Uribe también le dicen de todos. Aquí nadie puede... Santos, otra cosa, si Santos sigue en esta actitud... Le voy a sacar los trapos. Ah, bueno, ¿cómo le volarían la piedra? ¿Qué tal esa frase? Pero mira, si Santos no asume la posición como presidente, se lo traga esto y ahí sí que apaguen y vámonos. Porque se están mostrando las dos cosas. No, es muy grave. Que fue lo que yo empecé diciendo. Aquí nadie puede capitalizar la desfavorabilidad de Santos, pero Santos por andar yo con yo ha perdido yo con yo, y ahí está Uribe esperando en la esquina para capitalizar. Le dio un papayazo a Uribe en eso, estamos de acuerdo. Y esto se está polarizando. Pero Santos son de su propia cosecha. Yo hago como hijos de padres separados. Ubiquémonos y pensemos cuando pelea el papá y la mamá, ¿quién es el que se friega a los hijos? Eso es lo que pasa a mí. Yo no tengo la culpa de esa pelea. Ubicamos en la realidad del país. Tenemos una crisis en este momento que nadie cree en el Congreso. Por fin se dieron cuenta de lo que era el Congreso, con el perdón tuyo, pero tú y yo hemos hablado de eso. Porque fuimos compañeros. Yo sé, y estoy feliz de no estar ahí. En segundo lugar, tenemos una crisis de los partidos. En eso, para mí se equivocó Santos, pero fue lo mismo que hizo Uribe. Uribe no los tenía, lo que pasa es que tenía una oposición ahí, que éramos nosotros, pero Uribe deslegitimó la oposición. Y ahora él está haciendo una oposición aún más agresiva y quiere que todo el mundo esté feliz. Legitimó la oposición, pero por Dios, durante 8 años la oposición jamás le pudo haber dado más garrote a un presidente. Pero mijito, no persiguieron. Esto que un presidente le diera tanta cosa en ejercicio como le dieron a Uribe. Armando, en este primer segmento, ¿qué impresión pueden quedar los televidentes? Y es, bueno, dijimos, era justo el rompimiento tan fuerte. Nadie contestó eso. Francisco dice que sí. Yo creo que sí, porque las tres cosas y las tres herencias... Yo creo que era inevitable por una razón, porque Uribe no ha entendido que él no tiene que seguir con el poder. Yo creo que hay nadie... Benedetti dice que los temas no daban para esa ruptura. Yo un poquito más allá, hay nadie que alumna a nadie. El presidente Uribe tiene razón en que le pusieron los enemigos en el gobierno, enemigos que además después pasaron el tono. Santos también de alguna otra forma empezó a estar él con sí mismo, que es un fuero que tiene el presidente y hay que respetárselo, como lo decía al principio. No se puede buscar que haya un patrón como para gobernar. Bueno, entonces ya tenemos la ruptura. Ahora vamos a ver cómo se desenvuelve eso hacia las elecciones de 2014, que será el próximo tema. ¿Cómo será ese debate? Entonces nos vamos a una pausa y volvemos para ver cómo vamos a ver eso de cara al 2014. Una pausa. Ya regresa el análisis en La Controversia. Cuando todo un país se compromete a mejorar la calidad de su educación, todos tenemos un mejor país. Nosotros nos comprometemos a esforzarnos, dando lo mejor para aprender cada vez más. Yo, a transformar mis clases cada día.
para que mis estudiantes aprendan mucho más. Yo, a acompañar a mi hija mientras aprende, apoyando su proceso de formación. Yo, a apoyar los nuevos talentos en mi empresa. Yo me comprometo. Una mejor educación para un mejor país. Conservadora decisión de la suerte del candidato liberal y no haberlo logrado, ante el peligro de esta avalancha humana, que no mi nombre, sino la restauración moral y democrática de la República, librará una batalla. Canal Capital, televisión más humana. Un sentimiento en el corazón. Un orgullo en el alma que por generaciones hemos tenido. Creemos que no podemos triunfar sin antes haber soñado.